Hola comunidad UNAM, buenos días. Estamos con el doctor Cervantes, quien es director general de Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Aprovechando su estancia en Boston, quisimos entrevistarlo para poder dar difusión a lo que es la educación abierta y, bueno, educación a distancia. Entonces, cuéntenos, doctor, ¿qué es la educación a distancia y qué alcances ha tenido con nuestra universidad? Mira, va a ser un poco de historia. La UNAM, en principio del siglo pasado, cuando se vuelve a abrir en 1910, representaba el 90% de educación superior en el país. Entonces todo el mundo, si quería estudiar una carrera, tenía que ir a la Ciudad de México, al campus de la UNAM, para poder estudiar. La matrícula va creciendo, empieza alrededor de 10,000 estudiantes y el tiempo va creciendo. Hay un evento muy triste para todos, que es 1968. Después del 68 entra la presidencia Luis Echeverría, y Luis Echeverría promueve que aumente el ingreso en las instituciones de educación superior, que ya no era solo la UNAM, pero la UNAM seguía representando como el 60% de la oferta de educación superior. Entonces tú puedes ver en la matrícula de la UNAM que en los años 70 estaba un poco abajo de 100,000 estudiantes, y la década de los 80 ya tenía 270,000 estudiantes. Entonces en muy poco tiempo se tuvo que duplicar. Bueno, para hacer eso, los responsables, el rector de aquel entonces, el doctor González Casanova y su equipo, tuvieron que hacer varios estudios y promovieron el rompimiento de la frontera del campus, que hubiera estudiantes que ya no tuvieran que ir al campus de Ciudad Universitaria. Entonces se crea la CENEPS, se crea el CCH y se crea el Sistema Universidad Abierta. Y el sistema de universidad abierta tenía el objetivo de atender a los habitantes de la zona metropolitana que por diversas razones no pudieran ir al salón de clase. Entonces se preparaban materiales, guías y antologías para que la gente estudiara a la hora que pudiera durante la semana, y los fines de semana, si tenía dudas, había la oportunidad de ir al campus a asesorías. Entonces eso amplificó la capacidad de la universidad, y entonces se consolida que pueda subir desde 100,000 a más de 250,000. En finales del siglo pasado, la década de los 90, las tecnologías digitales empiezan a desarrollarse de manera muy importante y empiezan a facilitar el poder tener comunicación, interacciones, trabajos en línea, aparece internet, se desarrolla, aparece la web, y con todo eso avanza a principios de este siglo. En 2004 la UNAM ofrece la primera convocatoria para tener estudiantes en modalidad a distancia, y entonces se rompe la barrera o la frontera de la zona metropolitana. Entonces ahora puedes tener estudiantes sin que se tengan que mover fuera de la zona metropolitana, prácticamente en todo el país. En este espacio también surge otro proyecto, que son la construcción de las escuelas nacionales de educación superior. Actualmente la UNAM tiene la de León, la de Morelia, la de Mérida, la de Juriquilla, y entonces otra vez, rompiendo las fronteras, llega a todo el país. En 2007 se crea el bachillerato a distancia de la UNAM, cuyo objetivo es romper la barrera del país, y entonces se diseña para atender a mexicanos en el exterior. Y entonces ahora sí, el sistema de universidad abierta se convierte en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. El SUA se transforma en el SUAYED. Y el papel del SUA, el SUAYED, ha sido ir rompiendo las fronteras, de tal manera que la UNAM pueda llegar a donde quiera. A cualquier parte del mundo. En 2016, cuando a partir de 2013 aparece esta metodología de los cursos masivos abiertos en línea, y en 2016 en la UNAM se decide utilizar este enfoque
como una estrategia para, ahora sí, llegar a cualquier rincón del mundo. Actualmente la UNAM de 2016 para acá ha logrado tener más de 2 millones de personas inscritas en cursos que ofrecen académicos de la UNAM. Y entonces ahora sí ya, la educación a distancia, en las diferentes opciones que se han ido generando, ha permitido que la UNAM tenga una oferta que puede llegar a cualquier rincón del mundo. Es una realidad ya que rompimos las fronteras, muy bien, y en esta época que se construyen muros estamos rompiendo fronteras. Ahora, siempre ha ido acompañado de proyectos complementarios, ¿no? La creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, las ENEPs, que ahora son las FES, luego las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores, que son las ENES, pero también ha habido un desarrollo en la creación de sedes de la UNAM alrededor del mundo, ¿sí? Actualmente hay sedes en Asia, Beijing, en África, Sudáfrica, en Europa, Londres, Madrid, España, París, Alemania, y en Estados Unidos tradicionalmente la primera tiene más de 80 años, creo, la de San Antonio. Está San Antonio, Los Ángeles, Chicago, creo que es Arizona, en Tucson, sí, Boston, claro. Que para mí tiene un significado muy especial. Cuéntanos por qué tiene un significado especial. Claro, yo cuando decidí hacer estudios de doctorado, estuve buscando, que era mi director de tesis de licenciatura, mi servidor, con quién estudiar el doctorado en un tema muy específico, que era neurociencias computacionales. Y los 3 mejores del mundo, uno estaba en Italia, Gallanello, otro estaba en Inglaterra, que como nunca nos contestó, nunca me acuerdo el nombre, y un australiano inglés que estaba en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Entonces nos contestaron Gallanello y Michael Arvey. Vimos que Michael era considerado pues, mucho más activo. Michael terminó el doctorado en el MIT a los 23 años, pero a los 24 publicó su primer libro de texto, que fue el mejor libro de ese año, y en la década de los 70 le fue otorgado un premio de la IEEE, que es el equivalente al Nobel para los ingenieros. Entonces decidimos trabajar con él, y nos aceptó después de cosas complicadas, de académicas y de otros tipos. Fuimos aceptados para estudiar el doctorado en UMass Amherst. La verdad que fueron de los años más, ¿cómo decirlo?, de los mejores años que uno puede tener en la formación. Tiene que ser el doctorado, porque es la época en la que haces lo que te gusta, tiempo completo, sin tener obligaciones académicas de docencia o de cumplir con todos los requisitos de los investigadores. Cuando terminas el doctorado y llegas a una plaza de académico, te das cuenta de la diferencia. Entonces sí, es una de las mejores épocas. Pero además el grupo de Amherst era un grupo que tenía pues, pocos años de conformación, y trajeron a investigadores de muchos lados, de los de más alto nivel. Sí, estaba Ed Reisman en la cuestión computacional, estaba Andy Barker en la parte de algoritmos de aprendizaje de máquinas. O sea, era un grupo muy, muy interesante y muy completo, con el que uno tenía la fortuna de trabajar cualquier cosa, cualquier proyecto que se podía dar entre los estudiantes que éramos, que trabajábamos con diferentes profesores. Nos permitió un desarrollo bien interesante. Hablando de eso y de, tener educación en otro país, ¿qué ofrece la UNAM en cuanto a educación a distancia para que personas que estén en otro país tal vez y que no tengan la posibilidad de viajar a México puedan estudiar estos programas? Es decir, hay maestrías en línea y ¿qué ofrece la UNAM? Mira, el SUAYET se ha ido desarrollando no solo en términos de matrícula. Actualmente, de 2004 para acá, con todo esto de educación a distancia, pasamos de 8,000 estudiantes a cerca de 40,000.
De hecho, en licenciatura, la matrícula en modalidad abierta y a distancia representa ya el 17.5% de la matrícula total. O sea, va un porcentaje. El actual rector, el doctor Enrique Graue, nos planteó la meta de que teníamos que llegar al 20% a final del 19, y creo que vamos a quedar como en el 19 y un poquito más. Pero ya cerca. La única forma en que la UNAM pueda crecer en el número de estudiantes es a través de las modalidades no presenciales. Claro. Entonces eso ha sido importante. Ahora también la posibilidad de tener estudiantes en el extranjero también se facilita con la modalidad abierta y a distancia. Las sedes que tiene la UNAM en todo el mundo, en realidad parte del motivo de mi visita es que estamos tratando de que sean el espacio en donde la riqueza académica de la UNAM se puede ofrecer a personas fuera del país. En Estados Unidos es evidente que hay mucha gente que habla español y que necesita una formación a nivel licenciatura que le sea válida para seguir estudiando en Estados Unidos. Bueno, la UNAM tiene un amplio reconocimiento en las mejores instituciones de Estados Unidos para hacer posgrados. Claro. Prácticamente no hay una sola institución en Estados Unidos que rechace un título de la UNAM para estudiantes que quieran ingresar al posgrado. Entonces se vuelve una muy buena opción para las personas que están aquí el poder estudiar a distancia. Quiero aclarar que los títulos de la UNAM no tienen marca. O sea, si tú estudias Derecho en la facultad en modalidad abierta, a distancia o presencial, no importa. La facultad te otorga el título como licenciada en Derecho. En Derecho. Igual que los presenciales, igual que los de distancia. Perfecto. La UNAM cuida mucho, tiene muchos cuerpos colegiados que aseguran la calidad, no importa la modalidad. Entonces, eso sí es importante resaltar. Poco a poco, la modalidad no presencial está facilitando que gente que anteriormente abandonaba por la necesidad de trabajar o problemas económicos o algo, ya no tengan que abandonar. Ya el estatuto del SUAYED permite que estudiantes del presencial puedan tomar cualquier número de materias en la modalidad a distancia, sin cambiarse de sistema educativo. Siguen siendo parte del sistema presencial. Entonces eso facilita mucho que estudiantes que antes no podían concluir sus estudios ahora tengan la facilidad de hacerlo. Qué buen trabajo para retener a nuestros estudiantes y apoyar a que terminen la carrera. Incluso el apoyo que puedan seguirse superando y que no tengan la necesidad de abandonar sus estudios. Qué bien, y como siempre, las 3 modalidades son gratuitas para los mexicanos, así que el costo tampoco juega un papel en estos proyectos. Determinante. Muy bien. ¿Nos podría mandar un mensaje, por favor, a los estudiantes, alumnos, las personas que estén escuchando, para que se animen a acercarse a la educación a distancia? Miren, la UNAM está en evolución continua. De hecho, el siguiente paso en la UNAM es romper las fronteras de las modalidades. ¿Okay? Los estudiantes de la UNAM deben de ser capaces, deben estar preparados para trabajar en cualquier modalidad. Y de hecho deben de ver qué modalidad de repente se ajusta mejor a sus necesidades. Y entonces, dependiendo de la etapa de su vida, van a tener esa oportunidad. También tienen que entender que la educación ya no termina cuando les dan el título de licenciatura. Yo les puedo decir que en mi época eso sí se daba. ¿Sí? Es más, cuando uno salía de la secundaria y hacía el examen para ingresar a la prepa, se pasaban unos días de angustia tremendos. Todavía. Porque en el correo, si tu cartero te daba un sobre de carta, te ponías feliz, porque era la carta de aceptación a ingresar a la UNAM. Pero si te traía un folder grande, amarillo,
entonces te ponías a llorar, porque era la devolución de tus documentos y que no había sido favorecido con ingresar a la UNAM. Entonces, cuando te llegaba la carta, prácticamente te volvías visible. ¿Sí? Yo soy el sexto hijo de una familia de 8. Y por supuesto los problemas eran con mis hermanos mayores, los consentidos eran mis hermanos menores. Entonces yo era como transparente, salvo para mi mamá. Pero cuando yo entré a la UNAM, entonces todo el mundo se dio cuenta que yo existía, ¿no? Y entonces ahora sí yo fui más visible. Bueno, las suegras, ¿no? O sea, al principio no te querían ver, pero cuando sabían que ya te habían aceptado en la UNAM, entonces hasta cenar te invitaban. Entonces, la vida cambiaba de manera radical. Me parece que ya no es el caso, ¿no? Ya la licenciatura se ha vuelto como tu formación inicial. Y de que terminas la licenciatura a 23, 24 años, a que te retiras a los 65, 70 años, tienes que seguir estudiando, ¿sí? Bueno, trabajo completo, desplazamiento al trabajo, horas de comida, horas de dormir. En realidad te queda muy poco tiempo para seguir estudiando y lo tienes que hacer a la hora que tú puedes y además lo puedes hacer ahora con los dispositivos que quieras, tu celular, tu tablet, tu computadora, todo. Entonces la forma de mantenerse vigente en la profesión es estudiar toda la vida. Ya no puedes estudiar en una época y en un solo lugar. Ahora es toda la vida, en el lugar que estés, a la hora que estés y con lo que tú quieras hacer. Entonces, educación a distancia cubre la oferta de la UNAM no solo en programas formales, bachillerato, licenciatura y posgrado. Hay 21 carreras en la distancia, 23 carreras en abierto. Y ahorita llevamos 18 planes de estudio de posgrado también en modalidad a distancia. Muchas felicidades. Y en educación continua, el 30% de la oferta de la UNAM se da en modalidad a distancia. Y ese de educación continua se está volviendo muy importante para los egresados de las universidades. Porque cuando de repente estás en derecho, tú litigas y te ofrecen el puesto de líder de un grupo, tienes que aprender competencias administrativas y gerenciales. Claro. Bueno, ¿cómo puedes complementar tu formación? Pues haciendo un posgrado en un MBA o tomando diplomados o especialidades en cosas de finanzas, de manejo de recursos humanos. Entonces, el complemento de la formación, lo que requieres, lo puedes tomar en esta modalidad sin alterar tus actividades laborales, cotidianas ni familiares. Bueno, a veces las familiares sufren porque las horas que le dediques a la familia a veces las tienes que dedicar para estudiar. Entonces, sí es importante que los estudiantes que tenemos en licenciatura, que están a punto de terminar con ustedes, entiendan que ya no hay fecha de caducidad de estudios. Esa es hasta que, pensábamos que era hasta que se jubilara uno, pero resulta que ahorita en la UNAM tenemos una demanda amplia de gente que está en el retiro o que se jubiló. Qué bien. Porque es la época en la que uno puede estudiar lo que nunca pudo estudiar y siempre quiso. Entonces resulta que la educación ya es hasta que se muera uno. Pensábamos que era hasta la jubilación y resulta que no es cierto. Entonces en realidad algo que tiene que tener uno claro es que la educación ya es para toda la vida. Y la mejor manera, o una de las mejores maneras, es trabajar, estudiar en estas modalidades no presenciales o en modalidades que permitan tomar las ventajas de todas las modalidades disponibles. Sí, entonces, a estudiar. Muy bien, pues qué lujo nos da la UNAM de estudiar a distancia y estudiar lo que nosotros deseemos o lo que necesitemos ahorita que los tiempos han cambiado y ya tenemos otras actividades. Pues le agradecemos mucho al doctor Cervantes y nosotros nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias, doctor, por venir. Al contrario. Y disfrute Boston otra vez.